Bueno, seguimos con nuestro curso de introducción a la fabricación de pulpa y papel. Vamos a ver entonces papel, que sería la última etapa tecnológica, digamos, de fabricación. Bien, ¿se acuerdan que cuando hablamos de pulpas celulósicas dijimos que las pulpas celulósicas se pueden hacer desde diferentes tipos de materias primas fibrosas, o sea, maderas, cañas, bambúes, pajas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de fabricación de papel, ya no estamos hablando de algo homogéneo, como sería una pulpa, sino que estamos hablando de algo heterogéneo. ¿Por qué? Porque el papel es muy raro que se fabrique con un solo tipo de pulpa y nada más. O sea, en general los papeles se fabrican con lo que se llaman empastes papeleros, y es justamente mezclar diferentes tipos de pulpas, de diferentes tipos de materias primas, o a un mismo tipo de pulpa agregarle otro tipo de sustancias que son aditivos o cargas minerales. Siempre se agrega algo, ¿sí?, para hacer papel. Entonces los empastes papeleros van a tener diferentes tipos de pulpas, o pulpas de diferentes tipos de madera o materias primas, u otros componentes como cargas y aditivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto un modelo de fábricas integradas, que es esta fábrica de Kruger en Quebec, en Canadá? Habíamos dicho que fabrica pulpa de madera, en este caso pulpa mecánica, ¿sí? Tiene dos tipos de pulpado mecánico, uno a la piedra y otro termomecánico. Después compra papel recuperado y compra fardos de pulpa química. Con la pulpa mecánica, los fardos de reciclado y los fardos de papel recuperado y los fardos de pulpa química, hace los empastes para fabricar tres tipos diferentes de papeles. Un papel que es un papel periódico común, que sería papel de impresión más barato. Después hace un papel también de impresión, pero calandrado, o sea, con la superficie modificada. Y por último hace un papel de revistas de mayor calidad, encapado y calandrado, ¿sí? Entonces, fíjense que además de los diferentes tipos de pulpas que está mezclando, también agregan diferentes cargas como para fabricar las diferentes calidades de papel que hacen. Lo que tengo antes de la máquina de papel se llama el circuito de cabeza de máquina, y tiene varios equipos o dispositivos que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, siempre hay un pulper que sirve para desfibrar la pulpa seca o las roturas de máquina. Después voy a tener diferentes tipos de recipientes que van a servir para almacenar las suspensiones de pulpa. Voy a tener reguladores de consistencia para ajustar la consistencia de la pulpa, refinadores, ¿para qué? Para refinar la pulpa y que alcance ciertas propiedades que buscamos, dosificadores para incorporar los diferentes componentes del empaste, depuradores centrífugos, que se denominan centricleaners, para extraer las partículas contaminantes por densidad, depuradores presurizados, que extraen las partículas contaminantes por forma, y desaireadores, que extraen el aire contenido en el empaste. Bien, este proceso que vimos recién, vieron que fabrica los papeles a partir de pulpas que compra, ¿sí?, en fardos, que puede ser o papel viejo o pulpa química. Cuando este tipo de pulpas
o papeles recuperados entran a la fábrica, lo primero que hay que hacer es desfibrarlo. ¿Por qué? Porque hay que transformarlo en una suspensión para poder mezclarlo con los otros tipos de pulpa, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy fabricando un papel a partir de papel recuperado exclusivamente, entonces no voy a tener pulpado y solo voy a tener este tipo de elementos que son los pulper, que me van a ayudar a repulpar el papel y convertirlo en una suspensión. Acá tenemos dos modelos, un pulper de baja consistencia. La consistencia es la relación entre la pulpa, el peso de la pulpa seca y el peso de la suspensión. O sea que si nosotros decimos que tenemos una consistencia del 10%, quiere decir que en nuestra suspensión tenemos 10 gramos, vamos a decirlo así en gramos, 10 gramos de pulpa seca sobre 100 gramos de suspensión, o sea, pulpa más agua. Eso es una pulpa de baja consistencia, ¿sí? Ahora bien, si tengo una consistencia del 20%, por ejemplo, ya estoy con una pulpa de alta consistencia, ¿sí? 20 gramos cada 100. Entonces, en ese caso, ya la suspensión de pulpa es muy pesada, muy difícil de mezclar, y por lo tanto necesita otro tipo de mezclador. Por eso ven que el mezclador es diferente en un caso que en el otro. En el de baja consistencia parece un lavarropas a turbina, mientras que en el de alta consistencia tiene que tener ese elemento elevado para poder juntar la pulpa que está en la parte superior y mezclarla bien toda con el agua para separar las fibras, porque si no es como que se separa una capa sólida arriba y no la engancha para repulpar. Bueno, vamos a hablar algo de refino porque es importantísimo, es una operación importantísima que se realiza antes de formar la hoja de papel, pero hay que tener cuidado porque las propiedades óptimas del papel dependen del producto que voy a elaborar, ¿sí? O sea, hay hojas, hay papeles que requieren refino y hay otros papeles que no, o que requieren mucho refino o poco refino. Entonces es una operación de la cual hay que saber mucho para poder optimizar las propiedades del papel. ¿Qué es lo que hace el refino? Bueno, modifica las propiedades de la hoja, ¿sí? Al modificar las propiedades de la fibra, porque se someten las fibras a un tratamiento mecánico de fuerzas de corte muy intensivo, y de esta manera se logra que las fibras desarrollen sus propiedades papeleras. Bueno, ¿cuáles son los equipos de refino? Uno de los más utilizados es el refinador de doble disco. Por supuesto que hay muchos otros, pero acá esto como es una introducción, entonces vamos a mirar nada más que para que tengan idea de lo que es un refinador, ¿sí? Les tiene que quedar claro que todo esto que vemos rápidamente acá después tiene su curso particular, ¿no? Está el curso de fabricación de papel donde van a ver bien la parte de refino, ¿sí? Así como el curso que tiene pulpado, etcétera. Acá lo que estamos viendo en este curso introductorio es justamente un pantallazo, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que tenemos es dos discos que están acoplados a dos motores, y estos discos giran, en este caso, en contrasentido, ¿sí? Uno gira para un lado, otro gira para el otro, y los discos tienen placas ranuradas, entonces la pulpa se introduce entre los dos discos por la parte central, y ahí ven el alimentador, ¿no? Y cómo se introduce en la parte central, y son aplastadas, ¿sí? Y el esfuerzo de corte es porque al moverse los discos la van aplastando sucesivamente hasta que la fibra logra salir por fuerza centrífuga de las dos placas que los mantienen presionadas. Entonces ese es el efecto del refino, es un continuo aplastamiento de las fibras entre las barras de las placas del refinador. Entonces, ¿cuáles son los efectos del refino? Bueno, inevitablemente acortamiento, porque esas placas metálicas van a
en algunos casos, cortar las fibras. No es uno de los efectos no deseados, pero existe. Después es la fibrilación externa, que es ese despeluchamiento de las paredes celulares, de las paredes fibrosas, ese es el arrancamiento de las fibrilas. Y la fibrilación interna, que es la delaminación interna de las capas de fibrilas, ¿sí? O sea que donde nosotros sacamos la lignina podemos meter agua y entonces la fibra se va a hinchar porque va a introducir agua entre las fibrilas de celulosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos del refino? Bueno, esos efectos hacen que la fibra colapse, ¿sí? O sea, se achate, y entonces se vuelve como una cinta, con lo cual aumenta la superficie de contacto entre las fibras y por eso puede aumentar la unión entre las fibras, ¿sí? Entonces, si miran aquí, tenemos 4 tipos de papel hechos con fibras cada vez más refinadas, y fíjense cómo van colapsando y se van acintando y se van llenando de fibrilas y se va disminuyendo el volumen de espacio entre las fibras y se va densificando la hoja, desaparecen los huecos y queda como una cosa, una masa, ¿sí?, de fibras con finos sólida, cada vez más sólida. Esto lo que hace es aumentar la resistencia porque adhiere las fibras entre ellas y entonces eso produce ese aumento de resistencia. Bien. Lo primero que vamos a encontrar en la fábrica va a ser lo que se llama el circuito de cabeza de máquina. El circuito de cabeza de máquina va a tener elementos que van a estar antes de la cabeza de máquina, como lo dice su nombre, o sea, antes de entrar a la máquina de papel, efectivamente. Entonces, los elementos que vemos acá son los elementos que vamos a encontrar antes de la máquina. Bueno, todo comienza con el elemento que dice proporcionador de stock, que es una caja, un recipiente donde se hace la mezcla de pulpas, de diferentes aditivos, etcétera. Fíjense que acá arriba está diciendo que estamos mezclando una pulpa de conífera, una pulpa de latifoliada, con cargas minerales, con aditivos y otros materiales. Ahí se hace la mezcla. Después eso va a un recipiente, que es el recipiente de máquina, que es el que sirve de pulmón, o sea que va a almacenar una gran cantidad de empaste para que la máquina nunca deje de tener, digamos, esa mezcla de pulpas para fabricar el papel. Entonces vemos que del recipiente de máquina va a lo que se llama la caja de nivel, que es el staff box, que lo que hace es mantener, si se fijan, tiene como un rebalse para mantener constante una altura, ¿sí?, antes de la entrada a la bomba fan, que es lo que tiene abajo. Bien, ese círculo está representando una bomba, que es una bomba impulsora del empaste hacia la cabeza de máquina. Entonces, decimos que es una caja de nivel porque fíjense que tiene un rebalse de tal manera de que la altura sobre la bomba siempre es constante. El rebalse vuelve al recipiente de máquina, y también hay otro elemento importante y es un sensor de consistencia que se regula la consistencia con agua de dilución para mantener la consistencia constante. Entonces, una vez que tengo esa caja de nivel con la consistencia constante, me está manteniendo el nivel de entrada a la bomba fan, que es una bomba centrífuga que me alimenta, me va a impulsar al empaste y va a soportar toda la pérdida de carga que producen todos los elementos que van a estar antes de la cabeza de máquina. En este caso tenemos 2 bombas fan, una primaria y una secundaria, pero a veces hay solo una. Bien, entonces a la salida de la bomba fan vemos que tenemos el sistema de depuración.
¿sí? El sistema de depuración, que va a estar formado por depuradores ciclónicos, que son baterías, como ven ahí hay varios depuradores y varias baterías, y lo que sale como aceptado de la primera batería de depuración va a un desaereador, a la segunda bomba fan y a un depurador presurizado, y el rechazo de los hidrociclones pasan a la otra batería de hidrociclones, y ese rechazo pasa a la última batería de hidrociclones, de tal manera que se va depurando una vez y otra vez y otra vez. Entonces los aceptados van pasando en cascada hacia los depuradores anteriores, y los rechazos se van redepurando hasta que el rechazo del último es lo único que se tira. Entonces, las impurezas no deben llegar a la máquina de papel, y por lo tanto tenemos este sistema de depuración y limpieza que tiene que ser eficiente. ¿Para qué? Para que no llegue nada a la máquina de papel. ¿Por qué? Porque si me llega una astilla, un trozo de plástico, algo, a la hoja me va a producir una concentración de tensiones en ese lugar, me puede romper la hoja, o bien va a quedar como una suciedad, una impureza, y va a bajar la calidad de la hoja, ¿sí? Entonces, como dijimos, tenemos dos sistemas: un sistema que es separador por tamaño, que son los tamices, que tienen una separación por malla, y el otro sistema que es el separador por densidad, que son los hidrociclones. Ahí tenemos un ejemplo de un depurador presurizado. Vemos que es como un canasto, donde tiene el tamiz, que pueden ser orificios, ranuras. Entonces entra la alimentación, que es lo verde, y por movimiento centrífugo, por fuerza centrífuga sale hacia el exterior del tamiz. Entonces va a quedar el rechazo, queda en la parte interior, y el aceptado, que es lo que pasó por la ranura, que es la fibra, va a pasar y va a salir como aceptado, ¿sí? Entonces vemos que el rechazo está saliendo por la parte superior, que es lo rojo, y el aceptado, que es lo que pasó por las ranuras, sale por ese tubo lateral, y es la corriente naranja. En las fábricas en general hay 1 o 2 tamices, pero hay muchos hidrociclones. Ven que son baterías de hidrociclones. ¿Por qué? Porque tienen baja eficiencia, o sea, son chicos y son alimentados, cada batería es alimentada en paralelo, o sea, entra lo que hay que depurar simultáneamente a todos los hidrociclones de la primera batería, y el rechazo se junta en la parte inferior y el aceptado sale por la parte superior del hidrociclón, ¿sí? Entonces ahí vimos que se juntan todos los rechazos de uno y se van a depurar al segundo, porque como son de baja eficiencia queda mucha fibra buena mezclado con el rechazo, y entonces es necesario redepurarla para no perder nada de fibra. Bien, dijimos que también agregamos aditivos a el empaste, y dentro de estos aditivos tenemos dos tipos: lo que llamamos aditivos funcionales y aditivos auxiliares del proceso. Dentro de los aditivos funcionales, justamente su función es mejorar o incrementar una propiedad del papel. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, agentes de encolado, como puede ser colofonia o alúmina, es un sistema, o puede ser AKD y ASA, que controlan la penetración de líquidos, o sea, le dan resistencia a la humedad al papel. Tenemos agentes de resistencia en seco, como almidones, gomas, poliaminas, acrilamida, que mejoran la resistencia en seco, o sea, la explosión, tracción, arrancamiento, rigidez de la hoja. Agentes de resistencia en húmedo, como resinas urea-formaldehído, bueno, esas van a aumentar la resistencia en húmedo, sobre todo se utilizan en calidades de tisú, ¿sí? De toallas,
y también se usan a veces en embalajes cuando el embalaje va a usarse en frigoríficos, ¿sí? O va a tener mucho contacto con humedad. También materias colorantes como colorantes y pigmentos que le imparten un color, cargas minerales como caolín, carbonato de calcio, talco, dióxido de titanio, que van a mejorar sobre todo la opacidad, la blancura y mejorar la impresión, auxiliares de retención que mejoran la retención de finos y cargas, y también blanqueadores ópticos que mejoran la blancura aparente. Dentro de los auxiliares del proceso químico, como su nombre lo indica, son aditivos que se agregan para mejorar o controlar el proceso. Entonces, por ejemplo, ácidos y bases controlan el pH, antiespumantes que mejoran el drenaje, la formación de la hoja, previenen la formación de jabones, problemas asociados con los depósitos, agentes de control microbiológico, biocidas que controlan el crecimiento de microorganismos, aditivos especiales como inhibidores de corrosión, retardadores de llama, aditivos de control de pitch, que pueden ser talco, alúmina, dispersantes, que previenen la deposición y acumulación de pitch, que es como una goma, algo pegajoso que se genera en los extractivos de la madera y que se suele pegar por todos lados, tapa las mallas, las telas formadoras, los fieltros de prensa, entonces por eso se tratan de anular. Auxiliares de drenaje que incrementan la velocidad de eliminación de agua de la hoja, agentes de formación como polímeros aniónicos de elevado peso molecular que mejoran la formación de la hoja, disminuyendo la floculación de fibras, ¿sí? Entonces, en general en el papel algo de esto se agrega, ¿sí? O por lo menos un controlador de pH o algún biocida. Siempre algo se agrega al papel, al empaste, además de la pulpa. Ven, fíjense, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un papel, ya hecho papel con cargas. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta es una comparación de los tamaños de partícula. Vemos, por ejemplo, bien a la derecha una fibra larga, luego una fibra corta, como para ver más o menos el tamaño comparativo, y después tenemos partículas de carbonato de calcio, ¿sí? Molido, partículas de carbonato de calcio precipitado, una partícula de colofonia, una partícula de caolín, pitch dispersado, el dióxido de titanio que es bien chiquitito, un coagulante catiónico que apenas se ve, y la poliacrilamida que es un polímero bien largo, ¿no? de alto peso molecular. Entonces esas cosas se suelen agregar a los empastes para, como decíamos, impartirles diferentes propiedades. Bien, tenemos máquinas de papel. En este caso esta es una máquina de papel de impresión y escritura. Fíjense que tenemos la zona de formación con una máquina de doble tela. Luego tenemos el sector de prensas, el sector de sequería, que es el más largo. Fíjense que el tamaño total de la máquina tiene más de una cuadra, 115 metros, y dentro de esa longitud la parte de secado es la que ocupa más espacio, la más larga. Y luego del secado tenemos el alisado, el enrollado, ¿sí? Y finalmente va el papel al sector de terminado, ¿sí? Bien, y este es otro tipo de formador, que es el formador Yankee, que es un sistema de formación de la hoja para tisú. Es bien diferente del anterior. ¿Por qué? Porque el secador, fíjense que no tiene nada que ver con el que vimos antes, que eran todos cilindros de secado con una zona bien importante de la máquina, sino que es un gran cilindro con una capota
y entonces el papel se apoya contra, con un fieltro se apoya contra ese cilindro y se seca contra ese cilindro. Entonces, la hoja, como es muy finita, la hoja de tisú no puede dejarse sola porque se rompería, y más si está húmeda. Entonces, lo que se hace es soportarla todo el tiempo, o sea, se la coloca sobre una tela, sobre un fieltro todo el tiempo, y es apoyada contra este secador. ¿Para qué? Para que no tenga que pasar con todas las idas y venidas por todos los otros cilindros, sino que solo apoya sobre ese gran cilindro y finalmente es despegado del cilindro al final de su recorrido con lo que se llama el Dr. Blade, que es una cuchilla que le va a producir un micro crespado, o sea, como una pequeñísima ondulación que va a ayudar a que ese papel tenga una mayor absorbencia. En este caso es un papel que pasa por una lisa, o sea, va a pasar por algo que va a aplastar la superficie, o sea que es posible que sea un papel tisú industrial, no sanitario, porque el papel sanitario en general no se pasa, no se aplasta, ¿sí? Se trata de que no se aplaste, sino que siga con esa alteración en su superficie para mejorar la absorción. Bien, entonces, en las formadoras de tisú, el diseño de máquina utiliza una sección de formación con mesa plana y un secador Yankee, que es ese gran cilindro, ¿sí? ¿Cuál es la característica de todas las máquinas de tisú? Que la hoja húmeda es soportada a través de los procesos de formación, de prensado y secado, casi no se prensa, o sea, prácticamente no se prensa, justamente para no alterar su volumen y su capacidad de absorción, y no se aplica tensión hasta que la hoja está seca. Bien, en el caso de la mesa plana, que es la mesa tradicional que tienen la mayoría de las máquinas antiguas o más antiguas, porque las más modernas son de doble tela, pero por ejemplo las máquinas de cartón son mesa plana. Acá tenemos un ejemplo y vemos que consiste en una tela sobre una serie de elementos. Los elementos que están bajo la tela, que es la tela es la encargada de dejar correr el agua, de drenar el agua para que queden las fibras solamente en la parte superior. Entonces vemos que en la parte inferior tiene toda una serie de elementos que son elementos que van a ayudar a drenar el agua, ¿sí? Elementos de drenado. Ahí tenemos lo que sería una tela formadora y vemos cómo, por supuesto que es un modelo idealizado porque las telas son más complejas que eso, pero ahí se ve cómo se va formando, se acomodan al azar o relativamente al azar las fibras sobre la tela y el agua drena a través de ella. Ahí vemos, ¿sí?, con estos elementos que se llaman foils, con esa forma particular que tienen, generan una depresión que hace que el agua salga de la tela y vaya drenando, y así se va consolidando la hoja en la parte superior. Bien, entonces ahí tenemos un perfil ideal del drenado y vemos, por ejemplo, en la mesa formadora, en el eje Y tenemos libras de agua por libra de fibra, y vemos que en la mesa formadora pasamos de 200 libras de agua a aproximadamente 5 libras de agua por libra de fibra, o podría ser kilo de agua por kilo de fibra, ¿no? A lo largo de la mesa formadora. Cuando entra a la sección de prensas, en cada una de las prensas va bajando un poco también la cantidad de agua, y al final de las prensas entra en la sección de secado y vemos que baja desde aproximadamente 2 a 0, ¿no? Si vamos a lo que es consistencia, a la salida de la mesa, que sería el eje X,
a la salida de la tela formadora. En general estamos con un 20% de fibra sobre suspensión, a la salida de la prensa aproximadamente a un 40%, y el resto hasta llegar al 92% lo tengo que sacar en el sector de secado. Si vamos a los mecanismos por los cuales yo elimino el agua, la mayor cantidad de agua la estoy extrayendo por drenado en la tela formadora, luego por presión en el prensado y luego por evaporación en el secado. Ahí tenemos la vista de una máquina de papel, ahí se ve, es una máquina de doble tela, por eso no es no es la tela formadora que vimos recién, que es de mesa plana, sino que es una tela que va a estar girando, ¿sí? Y juntando, son dos telas que giran y se juntan en su parte central. Hay tratamientos superficiales que se hacen a las hojas, ¿sí? A la hoja de papel, y estos tratamientos son alisado, encolado superficial, estucado, también llamado encapado, y calandrado. El alisado es simplemente pasar la hoja entre dos superficies pulidas, o sea, dos cilindros pulidos, para justamente alisar, homogeneizar la superficie, disminuir la rugosidad de la hoja. El encolado superficial, que se puede hacer en máquina o fuera de máquina, pero en general es una etapa intermedia antes de los secados, o sea, están los secadores, se seca la hoja hasta un determinado punto, de ahí se hace el encolado superficial que rehumedece la hoja, y hay que poner otra batería de secadores para secar la hoja hasta la humedad final que tiene que tener, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que aproximadamente un 8%. Entonces, ese encolado superficial, ¿qué significa? Dijimos que el encolado se hace para disminuir la absorción de humedad de la hoja. Entonces, en general lo que se hace, lo que se aplica es almidón, ¿sí? Una solución de almidón que ayuda a alisar la superficie y a disminuir justamente la penetración de humedad. Eso se hace, por ejemplo, en los papeles que se van a imprimir con impresoras de chorro de tinta, por ejemplo, necesitan tener esa protección para que la tinta no se corra. El estucado es la colocación en la superficie de la hoja de lo que se llama la salsa de estuco, o una suspensión de partículas minerales que lo que hacen es justamente homogeneizar la superficie y recubrirla para que desaparezca la estructura fibrosa y quede como una estructura mucho más lisa. Eso se realiza en revistas para mejorar la impresión y la apariencia. Y por último, el calandrado es una serie de rodillos de diferente composición que lo que hacen es lustrar la hoja, o sea, tienen el efecto de pulir, de dar brillo a la hoja final. Bien, ahora bien, yo después que tengo el papel puedo hacer tratamientos superficiales. Uno de los tratamientos superficiales más importantes es el encapado. ¿Qué significa el encapado? Bueno, agregar cargas minerales en la superficie. Entonces ahí vemos en la parte superior una hoja sin encapar, sin revestir, también son encapados o revestimientos. En la segunda tiene una cierta cantidad de cargas minerales, y en la última está encapada y calandrada, o sea, con la superficie pulida, y entonces me queda de esa forma. Bueno, estos papeles encapados y calandrados son, por ejemplo, los de revistas de alta calidad, revista Hola, por ejemplo, ¿sí?
tienen ese brillo, esa calidad en la impresión. Bueno, eso se logra justamente porque desaparece, no se ve la fibra para nada, así no tiene ninguna rugosidad superficial. Eso es justamente porque tiene estas sustancias minerales produciendo esta especie de revestimiento que también en España le dicen estuco, que sería como un revoque, lo que le llamamos revoque en castellano se le llama estuco en España, y estos se llaman papeles estucados justamente por eso, ¿no? Porque se recubren y se alisan. Bueno, finalmente están las operaciones que se denominan de terminado, que tienen que ver con la forma en que se van a despachar, que se va a despachar ese papel al usuario, ¿sí? Que puede ser otra fábrica que haga algún proceso de conversión o un usuario final. Bueno, fíjense, aquí por ejemplo estamos con unos fardos, como ven ahí abajo, es una máquina enfardadora y lo que tenemos ahí es pulpa de mercado. O sea que en este caso no es papel, sino que si miran el esquema de arriba, de lo que es el wet-end, o sea el extremo húmedo que involucra las formadoras y las prensas, pasa a una máquina de secado, pero en este caso el secado no es de cilindros secadores como las hojas de papel, ¿sí? como la hoja de papel, sino que como esto es muy grueso, le resulta difícil a la pulpa celulósica pasar por esos cilindros y por lo tanto se utiliza un sistema de secado particular que seca con aire específicamente para este tipo de material, o sea, para las hojas gruesas de pulpa. Este tipo de material además tiene que ser repulpado en otra fábrica, entonces yo no quiero que quede demasiado compacto, ¿sí? Tiene que quedar más bien flojo. Por eso es que no se hace un gran prensado ni un secado con aplastamiento, ¿sí? Bueno, una vez que ha sido secado, tiene unas cuchillas de corte que cortan las hojas en forma de en esta forma que van a tener después los fardos, y pasa por unas enfardadoras que las atan con alambre, las acomodan, las atan con alambre, eventualmente las envuelven para despachar. En el caso de las bobinas que salen de la máquina, que se denominan pope, son grandes bobinas de gran tamaño, en general esas bobinas son debobinadas y rebobinadas en los tamaños que compra el cliente, ¿sí? O sea que se cortan al tamaño de la máquina que tiene el cliente, para determinados usos posteriores, ¿no es cierto? Entonces se debobina y se rebobina. Ven, ahí están como que se van cortando en diferentes tamaños de bobina. Después eso puede ser embalado, ¿sí? Esa es una embaladora, el embalaje puede ser con papel o con film. Y ahí tenemos un depósito de bobinas. En general los depósitos modernos tienen lugares especiales y tienen etiquetas que permiten a las máquinas que automáticamente las vayan ubicando en sectores específicos de acuerdo con los clientes específicos. En el caso de hojas, las hojas se cortan para formar las resmas, bueno, en los tamaños adecuados. Esas serían como unas guillotinas cortadoras, y esas hojas cortadas van a apilarse y van a separarse en hojas en bloques de la misma cantidad de hojas para formar las resmitas, las resmas, ¿sí? La cantidad que requiere la especificación de venta. Bien, ahí tenemos diferentes sistemas, ¿no? Determinados, pueden ser en bobinas, puede ser bobinas de papel blanco, bobinas de papel marrón,
En el caso de las bobinas de papel marrón se venden en bobinas que se cortan en el tamaño de las máquinas de cartón corrugado de la fábrica que va a hacer el cartón, ¿no es cierto? Que tienen máquinas de un determinado ancho. También están las bobinitas chicas de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, cada tipo de fábrica, de acuerdo con sus clientes, va a tener su sistema determinado.